Ok, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes, los que nos ven online, los que están presencial. Le quiero dar la bienvenida a la Mesa Redonda Igualdad, No Discriminación e Interseccionalidad, que se va a enfocar en el tema para promover y asegurar la igualdad y la no discriminación a través de una perspectiva interseccional. Ok, ahora sí me escuchan mejor todos, ¿sí? Ok. A través de una perspectiva interseccional, retos, buenas prácticas y nuevas perspectivas. Yo soy María Teresa Garrido, soy profesora en la Universidad para la Paz y coordinadora del programa de doctorado, y les voy a ir presentando a las personas que nos acompañan en este panel en la medida que vamos a ir conversando. Pero quería, primero que todo, darle las gracias a la Red de las Naciones Unidas sobre la Discriminación Racial y Protección de las Minorías por organizar este panel, por ponernos a todos en conjunto en esta mesa para plantear algunos de las problemáticas y los retos que tenemos cuando hablamos de la interseccionalidad. También quiero aprovechar el momento para agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por apoyar la organización de esta mesa redonda, por darnos esta bienvenida aquí en su casa, en el edificio de la Corte, que es además una que tiene muchísimo significado para el tema de la interseccionalidad, para la lucha contra la discriminación, tiene importantísimas sentencias, es algo que vamos a estar conversando más adelante, entonces muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Corte. Y esta mesa redonda hace parte de una serie de eventos organizados esta semana por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Universidad para la Paz para celebrar el Día de los Derechos Humanos, que es el próximo 10 de diciembre, y el 30 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías, que es el próximo 18 de diciembre. Ahora, sin más palabras, voy a dar la bienvenida a un pequeño video que tenemos del excelente juez Ricardo César Pérez Manrique, que es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. Como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un honor darles la bienvenida al taller sobre igualdad, no discriminación e interseccionalidad, organizada con las Naciones Unidas como parte de la Semana de los Derechos Humanos. Este evento, que se realiza en la sede de la Corte Interamericana, busca avanzar en el reconocimiento de los derechos de los diversos grupos que en nuestra región y alrededor del mundo se encuentran en situación de vulnerabilidad y sufren discriminación. El principio de igualdad y no discriminación es la base fundacional de toda la arquitectura internacional de protección de los derechos humanos, así como de los sistemas constitucionales nacionales modernos. Desde sus primeras sentencias, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio. O que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de los derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. A través de diversos pronunciamientos, tanto sentencias como opiniones consultivas, la Corte Interamericana ha ido delineando los contornos de este importante principio. A su vez, ha ido desarrollando importantes herramientas hermenéuticas para poder aproximarse a la discriminación que sufren determinados grupos en situación de vulnerabilidad, tales como la perspectiva de género o el análisis de la interseccionalidad. En vista que el evento de hoy trata sobre interseccionalidad, me gustaría hacer brevemente referencias a cómo entiende la Corte este concepto. La interseccionalidad es la confluencia respecto de la misma persona o grupo de personas de la violación de diferentes tipos de derechos. La confluencia de múltiples discriminaciones, a mi entender, potencia el efecto devastador de la dignidad humana de las personas que la sufren y provocan violación de derechos más intensa y diversa que cuando las mismas se configuran respecto de un solo derecho. La primera en abordar el concepto de interseccionalidad fue Kimberly Crenshaw, al plantear que las mujeres afrodescendientes sufren una doble discriminación debido al racismo y al género.
por lo que, en comparación a una mujer blanca o a un hombre afrodescendiente, su situación puede ser similar o diferente y de mayor vulnerabilidad. También desarrolló la importancia de su significado a la hora de crear y evaluar políticas para evitar un tratamiento centrado en la aceptación del factor de discriminación predominante que invisibiliza la intersección de factores de discriminación. La Corte ha señalado que el concepto de interseccionalidad permite como elemento hermenéutico la determinación de personas o grupos que sufren discriminación y analizar las causas de tal situación. La apreciación del fenómeno, la adecuada intelección de su gravedad y el análisis de las causas y efectos respecto de las personas ayuda a la Corte a resolver el fondo de los casos sometidos a su consideración y a la vez suministra la perspectiva necesaria para dictar reparaciones consistentes, entre otras, en el dictado de medidas de no repetición adecuadas mediante la imposición a los Estados de conductas orientadas a superar la discriminación y la violación de derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó por primera vez el concepto de interseccionalidad en el análisis de la discriminación sufrida por una niña en el acceso a la educación en el caso González Liu y otros versus Ecuador. Se afirmó que en el caso confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, de mujer, de persona en situación de pobreza y de persona que sufre VIH. La discriminación que vivió Thalía no fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna. A nivel del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de 2017, al Consejo de Derechos Humanos, ha planteado los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia en el contexto del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, haciendo énfasis especial en las mujeres y en las niñas. Asimismo, plantea la necesidad de ofrecer una protección específica y adaptada a las mujeres y a las niñas, haciendo un especial énfasis en la afectación de derechos por la situación socioeconómica y la pobreza. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relaciona características asumidas como definitorias de un grupo en situación de vulnerabilidad con la violación de derechos sufridas, por ejemplo, la determinación del contenido esencial de un derecho difiere cuando se trata de gitanos o personas privadas de libertad o menores no acompañados. En esta línea, también este tribunal ha utilizado el concepto de vulnerabilidad específica, al considerar que los órganos jurisdiccionales internos no tuvieron en cuenta la vulnerabilidad específica de la demandante inherente a su condición de mujer africana ejerciendo la prostitución. A partir del concepto de vulnerabilidad específica de la demandante, que era una mujer africana que ofrecía servicios sexuales en la calle, se puede analizar la intersección de factores como su raza, género y situación sociolaboral. Se ha planteado la interseccionalidad como una herramienta útil para la interpretación de los derechos humanos como interdependientes, interrelacionados e indivisibles, porque permiten el estudio de diferentes factores de opresión y de vulneración. La Corte Interamericana, en el caso Trabajadores de Hacienda Brasil Verde versus Brasil, se ha acercado a la identificación de elementos que pueden conformar un patrón colectivo frente a una discriminación estructural. Así plantea que se debería tener en consideración si se trata de, 1, grupos de personas que tienen características inmutables o inmodificables por la propia voluntad de la persona, o bien que están relacionados a factores históricos de prácticas discriminatorias, pudiendo ser este grupo de personas minoría o mayoría.
Dos, que estos grupos se han encontrado en una situación sistemática e histórica de exclusión, marginación o subordinación que les impiden acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Y tres, que la situación de exclusión, marginación o subordinación se centra en una zona geográfica determinada o bien puede ser generalizada en todo el territorio de un Estado, que en algunos casos puede ser intergeneracional. Otro caso a destacar es el de la fábrica de fuegos versus Brasil, donde se acreditó una situación de discriminación interseccional y estructural que vulneró derechos humanos de mujeres, adolescentes, niños y niñas de una región del nordeste de Brasil, con significativa presencia histórica de personas afrodescendientes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Sobre el particular, la Corte tuvo en cuenta el impacto diferenciado de la pobreza como factor de vulnerabilidad que se agrava y aumenta cuando se suman las vulnerabilidades de determinados grupos poblacionales, como en las mujeres y en niños, niñas y adolescentes. La discriminación interseccional que sufrieron las mujeres, niñas y niños del caso por razón de la pobreza, raza, género, constituyó una vulneración en cascada de derechos en cuanto a las condiciones en que trabajaban en el lugar de la explosión. Un patrón que incrementó las desventajas y vulneraciones que terminan en el suceso de la fábrica de fuego. Este patrón de discriminación interseccional requiere especial atención para prevenir y evitar en el futuro la desprotección y violación de derechos de las que ya eran víctimas las mujeres, niños y niñas de la fábrica de fuego antes de la explosión. Las víctimas sufrieron una discriminación estructural en virtud de pertenecer a sectores históricamente marginados cuyo origen está vinculado al fenómeno de la esclavitud, que se mantuvo en el tiempo más allá de los avances normativos que nunca tuvieron efectividad real en el lugar en concreto. La existencia de patrones de conducta en relación a determinadas situaciones de vulnerabilidad ya fue mencionado en el caso González y otras, Campo Algodonero versus México, donde se comprobó la existencia de un patrón sistemático de violencia y discriminación contra mujeres de la ciudad de Juárez. La experiencia de las personas en situación de por lo general, no se funde en un solo eje de subordinación, sino que existe una interacción de diversos factores y sistemas de subordinación que hacen que la experiencia particular no sea equivalente a la que se experimentaría sobre la base de uno solo de los factores. Esto fue reconocido en el caso Rosendo Cantú versus México, en el que la Corte tuvo en consideración diferenciada que la víctima era una mujer indígena. Es necesario considerar que estos ámbitos de intersección permiten abordar de manera conjunta y simultánea conceptos como raza, edad, pertenencia étnica, condición socioeconómica, nivel socioeducativo, entre otros. La idea de utilizar esta perspectiva es considerar a la persona en su integridad y poder tomar acciones latinoamericanas, así como la importancia que da esta Corte al trabajo conjunto de nuestro tribunal con las Naciones Unidas, entre otras, en esta materia. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al juez Ricardo César Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana, por esta introducción al concepto, y quiero rescatar algunas palabras que él mencionaba sobre la interseccionalidad para continuar con esta mesa redonda. Y lo primero es esta idea de la confluencia de múltiples identidades. Esto es justamente lo que nos sirve para identificar la interseccionalidad como un concepto y como un marco teórico. Como él explicaba, ya lo han ido utilizando en la Corte, ha sido parte de lo que se ha incorporado dentro del trabajo de la Corte Interamericana y de las Naciones Unidas, pero es algo que nos afecta a todos. Y antes de empezar esta discusión, quiero que hagamos un pequeñísimo ejercicio, los que están online, los que están aquí, y yo les voy a decir una frase y les voy a pedir que sumen un punto si esa es su condición. Entonces, de esa manera vamos a poder ver cómo esas confluencias de identidades, de privilegios, afectan o no nuestra vida. Entonces, la primera es, suma un punto si cuentas con ciudadanía en el país en el que resides.
Esto igual, para los que están online y para los que están aquí, lo pueden llevar con los dedos, lo pueden escribir. Pero entonces es, suma un punto si cuentas con ciudadanía en el país en el que resides. 2, suma un punto si estudiaste o estás estudiando en la universidad. 3, suma un punto si has conseguido un trabajo gracias a conexiones familiares. 4, suma un punto si el salario te alcanza para tener ahorros e inversiones. 5, suma un punto si en un enfrentamiento físico puedes defenderte a ti misma. 6, suma un punto si no le preocupa cómo te percibe la policía u otras figuras de autoridad. Aquí yo me imagino que ya hay algunos que empezaron a restar puntos. Pero entonces ahora vamos a restar. Resta un punto si has sufrido discriminación por tus creencias religiosas. Resta 2 puntos si has sido víctima de violencia física. Resta 1 punto si alguna vez has experimentado discriminación laboral por razones de género. Y aquí puedes restar varios. Resta 1 punto si has sido víctima de discriminación por orientación sexual, por la edad o por la etnia a la que perteneces. No voy a pedir los puntajes, no voy a pedir los conteos, pero esto nos sirve para identificar cómo la interseccionalidad nos aplica a cada uno de nosotros, cómo cada una de las personas que estamos aquí, quienes están conectados, podemos vivir este concepto de una manera diferente. Y cuando hablamos de confluencia de identidades, a esto es a lo que nos referimos. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida en las que pueden jugar a favor o en contra? Porque eso es lo que nos lleva a la discriminación. Así que con esta brevísima introducción de qué es la interseccionalidad y cómo nos aplica a nosotros, quiero empezar la primera parte de esta discusión, los beneficios de una perspectiva interseccional para identificar y abordar las múltiples formas de discriminación a las que podemos ser objeto. Para eso voy a empezar presentando a Larisa Arroyo Navarrete. Ella es abogada especialista en derechos humanos, género e inclusión. Es activista por la justicia y la igualdad, docente en maestrías y diplomados de derechos humanos, autora de artículos académicos y de opinión y expositora experta nacional e internacionalmente en temas de discriminación y violencia. Y voy a hacer una pregunta bastante sencilla, digámoslo de esta manera, para comenzar esta discusión. Y desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene una perspectiva interseccional para ayudar a identificar las estructuras sociales, las normas o los estereotipos negativos que normalizan y agravan la discriminación contra algunos grupos? ¿Piensas que la interseccionalidad puede cambiar o reforzar nuestras prácticas en el ámbito de los derechos humanos? Bueno, esa no es una pregunta sencilla, ¿verdad? En el sentido de que justamente nos ha tomado muchísimo tiempo el poder entender realmente la relevancia, la importancia de la interseccionalidad para podernos acercar a un mundo que sea más justo, más igualitario. Pues, y en ese sentido, justamente, pues la propuesta es poder ver la interseccionalidad como una estrategia también para tener mayor impacto, considerando que los recursos que usualmente tenemos son muchísimo menores de las necesidades. Y en ese sentido, pensemos, por ejemplo, el impacto que podría tener la interseccionalidad en la inclusión de políticas públicas, ¿verdad? Que claramente no, pues los estados hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero definitivamente se quedan cortos en ese sentido. Pero no solo para los estados, sino también para las personas defensoras de derechos humanos, para los sistemas de justicia, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano, ¿verdad? En el sentido que también tienen pocos recursos y que estos tienen que tratar de ser magnificados o de la mejor manera para tener el mayor impacto posible. El poder entender justamente las desigualdades dentro de esa complejidad nos permite de alguna manera, ¿verdad? El poder realmente ver esas estructuras que son al final lo que sostienen
esas desigualdades. Y me refiero a estructuras no solo a nivel, digamos, social, estatal, cultural, político, sino todas las estructuras que justamente han sostenido históricamente estas desigualdades, estas injusticias, y que de alguna manera justamente la historia es lo que ha permitido que se puedan sostener. Y en ese sentido, pues poder entender esta confluencia, como decían anteriormente, o esta interacción de diversos factores que pueden ser sociales, que pueden ser políticos, ¿verdad? Realmente nos permite de alguna manera poder tener unos lentes para ver esa complejidad, ¿verdad? Reitero, no solo a nivel histórico, sino también a nivel cultural, social y político. Y más allá de esto, este marco de análisis, de alguna manera, ¿verdad?, nos permite visualizar estas discriminaciones, estos privilegios que de alguna manera podemos llevar. Y quiero ser muy enfática, ¿verdad?, en que cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de prácticas, incluso de trabajos de derechos humanos, no podemos dejar de lado la responsabilidad individual, social y, por supuesto, estatal. Y en esto tenemos que incorporar, sin duda alguna, la interseccionalidad para poder partir de una experiencia propia, ¿verdad?, para poder de alguna manera reflejarla también en nuestras prácticas laborales, o en el caso de que tengamos personas que sean agentes estatales, pues con mayor razón, siendo que los estados son los principales responsables de reconocer y garantizar los derechos humanos. Este es un tema que se extiende profundamente. Sé que no tenemos muchísimo tiempo, pero sí quisiera definitivamente el poder de alguna manera poner el dedo en el renglón acerca de la urgencia de poder incorporar la interseccionalidad en la práctica de los derechos humanos. Y esto significa, por ejemplo, que muchas veces hablamos de derechos y género. Nada más para ponerles un ejemplo, derechos humanos y género. El solo hecho de tener que plantear de alguna manera diferenciada esta condición, esta situación, este factor de género, nos indica que justamente la idea, incluso con la que surgió los derechos humanos, era excluyente, es decir, que no estaba reconociendo estos otros factores, estas otras identidades, que además parte, digamos, de lo complejo que puede ser la interseccionalidad, es que estas identidades pueden ser dinámicas, pueden cambiar con respecto a la situación en la que estemos, pero que siempre tenemos que considerar el principio de progresividad y no regresión, con el cual estoy segura que todas las personas que nos están escuchando están familiarizadas. De manera tal que el poder de alguna manera utilizar la interseccionalidad no solo como una obligación en la práctica de derechos humanos, sino también como una estrategia en términos no solo financieros, ¿verdad?, o de recursos, sino también de alguna manera ahorrar en el tiempo para poder acercarnos a la erradicación de estas desigualdades, de estas injusticias que definitivamente nos hacen responsables del entorno en el que estamos, y particularmente cuando somos personas que hemos estado elaborando pues en esta materia. Así que el poder de alguna manera visualizar algo, porque tenemos que reconocer que justamente nuestros privilegios o nuestra situación, ¿verdad?, que estos privilegios pueden pasar por diversas condiciones, ya sea de género, y el ejercicio que hicieron anteriormente me encantó, ¿verdad?, pensando en nuestra condición de discapacidad, en nuestra condición de, en mi caso, de ser mujer, de ser una mujer bisexual, de ser una mujer que tal vez no comparte las creencias más populares en mi país, etcétera. De alguna manera puede exponerme, ¿verdad? Pero por otro lado también no puedo dejar de reconocer que el ser de tez clara, el hecho de estar en Costa Rica, de tener una profesión, de alguna manera va a tener ese impacto. ¿Y por qué quiero de alguna manera hacer tanto énfasis en la parte individual e incluso emocional con respecto a la interseccionalidad? Bueno, es que justamente el trabajo en derechos humanos no puede ser únicamente técnico, por así decirlo, técnico jurídico, sino que tiene que incorporar las vivencias de las personas dependiendo de estas identidades o de estos
factores, de estas condiciones, circunstancias que de alguna manera confluyen para poder justamente tener una interacción que de alguna manera potencie el acceso a los derechos o que por el contrario de alguna manera los limite. Así que no sé cuánto tiempo tenemos, yo quisiera un poco ahondar al menos con dos ideas más, pero me dirán si puedo continuar o no. Tenemos un minutico más, entonces en un minutico la idea que puedas explorar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y en ese sentido quiero justamente hacer hincapié, ¿verdad?, en la necesidad también de reconocer que la interseccionalidad es de alguna manera un concepto, como decía anteriormente, que puede estar sujeto a cambio, siempre de alguna manera interrelacionado con el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que, por ejemplo, en materia de orientación sexual e identidad de género real o percibida, ¿verdad? Esto es de alguna manera algo que ha ido emergiendo, que de alguna manera se ha ido consolidando. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la discriminación relacionada con el racismo, ¿verdad? Y así con otras condiciones o situaciones o identidades como lo podría ser la discapacidad, por ejemplo, o la ruralidad, para nada más mencionar algunos. Así que quisiera hacer como, de alguna manera, polemizar, ¿verdad? Que justamente se nos dificulta esa posibilidad de poder utilizar este concepto que por un lado es imperativo, ¿verdad? Pero por otro lado también tenemos que reconocer que no es estático, no es algo que definitivamente ya tenemos claro, que ya tenemos consolidado, sino que justamente requiere de alguna manera una elaboración tanto de la parte técnica y jurídica como de la parte social y cultural y por supuesto de la parte muchísimo más emocional, porque al final no podemos hablar de dignidad humana si no hacemos un reconocimiento justamente de cómo algunas veces los privilegios y las discriminaciones y las injusticias también son una traducción de la parte emotiva, de la parte de alguna manera incluso desde una herencia cultural, ¿verdad? Pero que se traduce en nuestra conducta, que muchas veces está guiada meramente por las emociones. Así que con esto quisiera cerrar, pero quedo al pendiente de los comentarios y de preguntas en el caso de que hubiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Larisa, por esta presentación y este recordatorio de esa dinámica de cambio. Como tú lo planteabas, nuestras identidades van cambiando a lo largo de nuestra vida y es siempre bueno saber que esta propuesta que hacías de una estrategia para maximizar el uso de recursos no es algo de una vez, sino que se tiene que mantener en el tiempo, entendiendo que estas identidades fluctúan conforme nosotros vamos creciendo y la sociedad va cambiando. Pero eso nos sirve también como un marco excelente para presentar a la siguiente panelista, a Lynn Miklos. Ella es Senior Fellow en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Es doctoranda en Artes y Derechos Humanos en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en Francia y en la Universidad de Sao Paulo. Se licenció en Historia y obtuvo un máster en Historia del Arte. Y ella nos va a traer un poquito esa práctica que Larisa nos mencionaba, porque desde 2008 ha trabajado para la defensa de los derechos del pueblo romaní a través de varios proyectos en Francia, Brasil y Argentina. Entonces, la pregunta para Lynn es, desde tu perspectiva y experiencia, ¿cuál es la pertinencia de la interseccionalidad para entender los retos a los que se enfrenta el pueblo romaní, especialmente mujeres? Y puedes compartir ejemplos concretos, incluso en la relación con el caso de los servicios de salud y atención a la mujer que puedas conocer. Muchas gracias, María Teresa Garrido, por la presentación. Y hoy voy a leer mi presentación, discúlpame si, bueno. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación y la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Me gustaría agradecer la Red de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial y Protección de las Minorías y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por apoyar esta iniciativa. También quisiera agradecer inmensamente
A todos los que han participado de la elaboración de esta importante nota orientativa sobre interseccionalidad, discriminación racial y protección de minorías, que nos será de gran utilidad en nuestro trabajo dentro y fuera de nuestras instituciones. Como se sabe, el racismo no afecta a todas las personas de la misma manera, ni siquiera dentro de un mismo grupo social. Desde esta perspectiva, podemos observar que las políticas públicas que contemplan un problema o un determinado grupo social de forma homogénea tienden a fracasar. Para abordar esta cuestión, hoy me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la violencia institucional desde una perspectiva interseccional. Sé que este tema se ha debatido ampliamente en los últimos 3 años, especialmente la cuestión del racismo y las fuerzas policiales, pero creo que aún estamos lejos de alcanzar una verdadera igualdad en este sentido. Además, para esta discusión también me gustaría aportar un elemento todavía poco abordado, la cuestión del antigitanismo en Argentina y en Brasil. Gracias al movimiento afrodescendiente, el racismo existente en el seno de la policía se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años. Tras la muerte de George Floyd y las protestas en todo el mundo, en junio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó una sesión de emergencia para tratar el tema. En junio de 2021, la Oficina del Alto Comisionado publicó un informe sobre el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden, donde afirma que el racismo sistémico que sufren los africanos y los afrodescendientes se ve determinado por la interseccionalidad o la combinación de varias identidades como el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, la situación migratoria, la discapacidad, la religión y la situación socioeconómica, entre otras. La CIDH también reconoció en distintos documentos la importancia de se tratar la violencia institucional y el racismo de forma interseccional, como mencionó el señor Ricardo Pérez Manrique. A pesar de la importancia de se aplicar una perspectiva interseccional para abordar la violencia institucional ser reconocida por estos órganos internacionales de derechos humanos, sigue habiendo pocos datos desagregados sobre el tema. Además, todavía hay leyes o proyectos de ley que no incluyen esta perspectiva en su contenido, como es el caso del proyecto de ley integral contra la violencia institucional que está en votación en Argentina. Aunque sabemos que las minorías siempre han sido objeto de violencia institucional, en este proyecto de ley estos grupos son mencionados solamente una vez en la última frase del artículo 29. Además, la palabra racismo y la palabra interseccionalidad no se mencionan ni una sola vez en este proyecto de ley. La situación se agrava cuando estas minorías aún no cuentan con organizaciones fuertes que las defiendan y que estén dirigidas por la propia comunidad. En el caso de los romaníes, también conocidos como gitanos, a pesar de esta minoría aparecer como una de las más discriminadas en todas las encuestas realizadas en Brasil y Argentina, hasta la fecha estos países y el resto de los países de Latinoamérica no han reconocido el antigitanismo como una forma específica de delito. Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y del racismo institucional alimentado por una discriminación histórica que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso de odio, la explotación, la discriminación en su forma más flagrante. Mientras tanto, la comunidad romaní gitana sigue sufriendo diversos tipos de violencia institucional. En Brasil, por ejemplo, en junio de 2021, la policía asesinó a 8 hermanos de etnia gitana en la provincia de Bahía. En diciembre del mismo año, 5 personas romaníes de una misma familia fueron asesinadas en un enfrentamiento con la policía en el municipio, en la provincia de Sergipe, Brasil. En Argentina, algunas comunidades gitanas están tan acostumbradas a los abusos policiales que varias personas suelen circular por espacios públicos siempre con su documento de antecedentes penales a mano. En 2019,
Tras el asesinato de un diputado y su asesor en Argentina, la entonces ministra de Seguridad publicó en sus redes mensajes racistas contra la comunidad gitana, lo que dio carta blanca a la justicia para investigar este caso basándose en estereotipos y prejuicios sobre la comunidad. Cuando se trata de minorías, la violencia institucional por motivos racistas adquiere dimensiones aún mayores. La impunidad de los perpetradores y la continua reproducción de este sistema hace que estos grupos estén cada vez más marginados. También hace que estas personas desconfíen cada vez más del Estado y se distancien cada vez más de los servicios de salud, de educación y sobre todo de justicia. Por lo tanto, la reforma de estas instituciones en busca de la eliminación del racismo sistémico es necesaria y urgente en el camino hacia la reconciliación entre el Estado y estos grupos con derechos vulnerados. La nota orientativa que va a presentar mi colega Laura Calle es de suma importancia para reflexionar sobre las estrategias para combatir la violencia institucional y lograr la justicia racial. No es posible hablar de violencia institucional sin hablar de racismo, y no es posible hablar de racismo sin mencionar las diferentes formas en que puede afectar a distintos grupos sociales. Esta guía también es de suma importancia para el desarrollo de políticas públicas eficaces orientadas a las minorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aline, por esta presentación que nos recuerda la importancia de tener datos desagregados para mejorar las políticas públicas. Y no solo pensando en esa maximización de recursos que decía Larisa, sino también para la creación de leyes y marcos jurídicos que nos puedan ayudar a entender la interseccionalidad y sus efectos en la discriminación. Y además nos da el paso perfecto para la segunda parte de esta discusión, para conocer más sobre los estándares en materia de derechos humanos, la perspectiva del sistema interamericano y desde la perspectiva de Naciones Unidas. Quiero recordarles a quienes están en línea, quienes están aquí, que después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan las pueden ir anotando, que al final vamos a tener un espacio para eso. Pero volviendo al punto de los estándares, quiero presentar a la licenciada Romina Siginieski. Ella es secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuenta con más de 15 años de experiencia laboral aquí en el tribunal. Previamente realizó trabajo en el ámbito de derecho penal. Es abogada argentina, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y una maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España. Y la pregunta para ella es si nos puedes proporcionar una visión general de la jurisprudencia de la Corte en relación con el reconocimiento de la interseccionalidad y a nivel regional, cómo contribuye la interseccionalidad a promover los derechos humanos. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, María Teresa, por esta presentación. También saludo a mis colegas panelistas. Realmente es un gusto compartir con ustedes hoy aquí en la sala de audiencias de la Corte Interamericana, un lugar tan emblemático y hablando de esta temática tan actual, tan importante. Pues sí, uno de los puntos que estaba anotando y que nos tocó a Aline es el tema de los pocos datos desagregados que tenemos para justamente desarrollar políticas públicas, que era otro punto central que nos ponía Larisa sobre la mesa. Y yo quisiera tomar estos minutos, breves minutos, tomando en cuenta también que nuestro presidente hizo un exhaustivo desarrollo de los estándares interamericanos y de la jurisprudencia, quizás retomar algunas cuestiones y enfocarme un poco más en cuáles son esas reparaciones que la Corte Interamericana ha ordenado justamente para incentivar a nivel regional el desarrollo de políticas públicas que recojan la interseccionalidad y que coadyuven a su prevención, a la prevención y a la eliminación de la discriminación en todas sus formas. Creo que hay algo que me está haciendo eco, pero no sé si ¿estamos bien? Entonces, bueno, como les decía, y como también es ampliamente conocido, tradicionalmente la discriminación, situaciones de discriminación, se analizan solo bajo un eje o categoría. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Estas categorías prohibidas de discriminación están recogidas en el artículo 1.1 de la Convención. Nos habla de motivos de raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica, cualquier otra condición social, entre otras. Y generalmente, además, se ha avanzado desde la doctrina y en la propia jurisprudencia de la Corte en el concepto de discriminación múltiple, es decir, tomando una de las categorías de discriminación como prioritarias y las otras como agravantes de la situación. Y esto nos lleva a una sumatoria de los motivos de discriminación, y esta mirada estaba ya incorporada antes de 2015 del emblemático caso González Yuy, al que nos hacía referencia nuestro presidente. Decía, estaba incorporada esa mirada ya en varios casos. Uno de los casos, por ejemplo, sobre todo en los temas de violencia por razones de género, de los casos que fueron mencionados de Inés Fernández Ortega, de Valentina Rosendo Cantú, donde digamos que eran mujeres indígenas en situación de pobreza, víctimas de violencia sexual, que tenían que caminar por horas para poder ir a poner su denuncia y que luego no encontraban justicia. En este análisis también del acceso a la justicia y la necesidad de tener una mirada interseccional para garantizar efectivamente que no haya una situación de impunidad, como también nos mencionaba Lynn, que es bastante extendida en estos casos donde se verifican situaciones de discriminación interseccional, y que esta impunidad, por supuesto, permite esa reproducción de los factores y perpetúan esta situación. La Corte lo desarrolla en el caso IB contra Bolivia. Este es un caso que trata sobre una esterilización sin consentimiento de una mujer refugiada en Bolivia, una mujer peruana refugiada, y donde justamente su condición de mujer, su posición socioeconómica y su condición de refugiada se interconectaron para, en este caso, mostrar una forma de vulneración de derechos específicas, teniendo un obstáculo en el acceso a la justicia en cuanto a la accesibilidad del tribunal, pues este caso iba pasando a diferentes tribunales, cada vez más lejos geográficamente, donde ella tenía que costear el traslado de los testigos, ir hasta el tribunal, y donde además, junto a su esposa, empezó a recibir diversas presiones y justamente por su calidad de estancia en el país. Entonces vemos cómo aquí estos diferentes factores justamente influyen en que su caso estuviera en impunidad. El caso también muy relevante de la fábrica de fuegos contra Brasil, un caso que tiene que ver con una explosión donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres, un alto porcentaje niñas, en una región de Brasil de población afrodescendiente, donde no tenían acceso a la educación, a otros medios de vida y otras posibilidades, y donde justamente esta confluencia de ser mujeres afrodescendientes viviendo en condiciones de pobreza, con un bajo nivel de escolaridad y alfabetización, sin otras posibilidades de salida económica, hicieron que ellas tuvieran que trabajar en esta fábrica, que no tenía las condiciones dignas y adecuadas de trabajo, y que sufrieran con la explosión la pérdida de vidas, más de 60 personas, 19 de ellas eran niños. Y aquí de vuelta la Corte retoma este concepto de discriminación estructural e interseccional. Entonces, un poco, y para no seguir abundando en los precedentes, vemos que la Corte Interamericana a partir del año 2015 utiliza la herramienta de la interseccionalidad en el análisis de las violaciones de derechos humanos. Y esto lo hace digamos, de una forma de reconocer esa particular situación, porque pues si alguna de esas condiciones no hubiera estado presente, la violación de derechos humanos se hubiera traducido de forma diferente, se hubiera expresado de forma diferente, y la idea es, con la interseccionalidad, justamente mostrar esta forma única de esa confluencia de condiciones, de rasgos identitarios y de situaciones.
Ahora bien, ¿cómo traducimos esto al desarrollo de políticas públicas y cómo la Corte Interamericana desde su jurisprudencia ha también enviado un mensaje claro en cuanto a una guía de cuáles son esas, o cómo esa interseccionalidad debe ser tenida en cuenta y debe ser traducida a nivel interno? Recientemente, este año, la Corte emitió la opinión consultiva 29 del año 22, que trata sobre enfoques diferenciados respecto de ciertos grupos privados de libertad. Aquí vemos que la Corte parte de una situación base de discriminación estructural y de vulnerabilidad de las personas que se encuentran en las instituciones de privación de libertad, en instituciones penitenciarias, donde en principio la situación está fuera del control y del escrutinio público. Pero la Corte da un paso más al establecer la necesidad de adoptar e implementar enfoques diferenciados, al decir que esta vulnerabilidad va a estar agravada respecto de determinadas personas privadas de libertad debido a la condición, a los rasgos identitarios o a su situación actual. Y aquí la Corte se refiere a condiciones o rasgos como el sexo y el género, la orientación sexual, la identidad y expresión de género y la pertenencia étnica, entre otros factores. Y a reconocer esta vulnerabilidad o esta intersección entre los factores, la Corte pone sobre la mesa el riesgo agravado que pueden sufrir ciertos grupos privados de libertad contra su seguridad, contra su protección, contra su integridad personal, en la protección de esta integridad y de la vida y en el bienestar general. Y entonces aquí, por ejemplo, en esta opinión consultiva, la Corte se refiere a las personas trans. Y la Corte hace un llamado a adoptar enfoques diferenciados en el desarrollo de la política penitenciaria, pero también de la política criminal, porque las personas y estos grupos, aunque son una minoría dentro del contexto carcelario, que está poblado mayormente por jóvenes, hombres marginalizados de zonas pobres, condenados por delitos violentos, esto no responde, este perfil no responde a estos otros grupos como pueden ser las personas LGTBI, las mujeres, las personas pertenecientes a pueblos indígenas o tribales afrodescendientes en nuestro continente. Y entonces aquí nuevamente vemos cómo ese llamado a tomar ese enfoque diferenciado, adoptar medidas específicas y también a priorizar el uso de medidas no privativas de libertad, en este caso nos informa, nos muestra cuál es el sentido de adoptar el enfoque de la interseccionalidad. Y un último ejemplo que quisiera ponerle, ya volviendo un poco también al tema de la violencia de género y bueno, un poco, creo que Aline también nos hablaba de esta mirada homogénea, ¿no? A veces cuando hablamos de violencia por razones de género o cuando hablamos de violencia contra la mujer, pensamos en una mirada homogénea, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, todas sufren el mismo tipo de violencia como un conjunto igual, y en realidad la justicia tiene esa mirada homogénea, pero desde nuestra perspectiva, y aquí, bueno, la justicia interamericana también estableciendo estas pautas de guía desde la interpretación de la Convención Americana, nos llama también a desagregar un poco eso, ¿no? Mirar un poco más profundo y ver esa intersección entre, por ejemplo, la condición de mujer y podría ser la orientación sexual, el origen étnico, por ser afrodescendientes, por ser indígenas, etcétera, por ser refugiadas, por su condición también de movilidad. Y aquí, y ya para ir terminando, dos puntos centrales de las medidas de no repetición que ordena la Corte, es decir, cómo podemos cambiar esta situación, porque son situaciones de violencia, pero sabemos que la violencia está asentada sobre la discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos prevenir la discriminación y la violencia? ¿Y cómo podemos finalmente erradicarla? Uno de los puntos centrales que establece la Corte en sus medidas de no repetición es la producción y el registro de datos. En todos estos casos de violencia por razones de género, la Corte llama a establecer bases de datos de forma desagregada donde los estados recuperen cierta información para poder desarrollar políticas públicas efectivas. En el caso Barbosa de Sousa contra Brasil, otro caso, nuevamente en una región de Brasil, una mujer joven afrodescendiente que
que es asesinada, sufre un feminicidio y este queda en impunidad. En ese caso, el caso Barbosa de Sousa, la Corte llama a la necesidad de recolectar información integral respecto de las varias formas de violencia basada en género para dimensionar la real magnitud de este fenómeno, formular las políticas públicas y, por ejemplo, entre los datos desagregados llama a tener en cuenta la edad, la raza, el lugar del perfil de la víctima, bueno, y otras situaciones que pueden ser necesarias también para el desarrollo de políticas públicas, como puede ser el lugar de ocurrencia, el perfil del agresor, la relación con la víctima. También el caso Vicky Hernández contra Honduras, un transfeminicidio. La Corte llama nuevamente a implementar estos sistemas de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas pertenecientes al colectivo LGBTI, y nuevamente llama a desglosar estos datos por comunidades, por origen étnico, por edad, por situación migratoria o económica, ¿no? Entonces vemos que la Corte implementa. Y finalmente, también en el desarrollo de los protocolos para el acceso a la justicia, y aquí, bueno, un poco por la función de la Corte me estoy centrando también en la interseccionalidad y las vulneraciones en el acceso a la justicia, cuando la Corte llama a establecer estos protocolos para mejorar el acceso a la justicia, para dar una respuesta efectiva, para revertir esa impunidad que perpetúa las violaciones, la discriminación y la violencia, nuevamente estos protocolos tienen que ser diferenciados, o sea, si es una niña, si es, por ejemplo, violencia contra personas trans, por razón de orientación sexual, etc. Entonces, vemos también que no solo la Corte, y con esto cierro, utiliza la herramienta y la interseccionalidad, que lo hace explícitamente desde 2015, pero como vimos desde antes tenía un poco ya esta mirada de ver justamente cuál es el perfil de la persona que está accediendo a la justicia internacional, de las víctimas de violación de derechos humanos, para establecer el alcance de las violaciones de derechos humanos. También lo hace en la orden de reparaciones, y esto luego va a ser monitoreado por la Corte para que los estados puedan, a partir de esto, establecer políticas públicas efectivas donde tomen en cuenta también la interseccionalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por traer esta forma concisa de cómo la Corte lo está haciendo, de cómo la Corte está cambiando políticas públicas. Creo que a veces nos sucede que pensamos que esto es un concepto que se queda como en el aire, que nadie lo usa, que los estados no lo van a implementar, y la Corte justamente contribuye con esa creación de esas políticas públicas. Entonces, muchas gracias por esta revisión, y ahora quiero darle paso a Laura Cayer. Ella viene de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, específicamente la sección de pueblos indígenas y minorías, porque nos va a hablar un poco más de lo que está haciendo las Naciones Unidas. Laura trabaja como consultora para la sección de pueblos indígenas y minorías de la Oficina del Alto Comisionado, como ya mencioné, y es doctoranda en Derecho Internacional en la Universidad de Saint-Marcel en Francia, y su investigación se enfoca en los derechos de las mujeres indígenas. Tiene una maestría en Derecho con especialización en Derechos Humanos de la Universidad George Washington. Entonces, sabemos que publicaron la guía sobre la interseccionalidad, la discriminación racial y la protección de las minorías. Entonces, la pregunta también muy sencilla, que por favor nos presentes esta guía y nos elabores esto que está haciendo. Pues muchas gracias, María Teresa, y buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los colegas de la Corte Interamericana por acoger la mesa redonda de hoy y también apoyar su organización. Me parece muy significativo estar aquí en la sala de audiencia de la Corte para discutir el tema de la interseccionalidad, y eso no solo porque esta perspectiva es muy relevante para la protección y la implementación de los derechos humanos, incluido a nivel nacional, sino también porque el sistema interamericano ha llevado a cabo desarrollos sustanciales en relación con esos temas, como lo explicaron el presidente de la Corte y también Romina. También quiero agradecer a las panelistas. Es un honor participar en esta mesa redonda con ustedes.
Pues quería discutir el reciente trabajo de la red que se llama la Red de las Naciones Unidas sobre discriminación racial y protección de las minorías. Esta red fue creada en 2012 y hoy reúne a más de 20 organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas. Y la meta de esta red es proporcionar una plataforma para abordar el problema de la discriminación racial y la protección de las minorías. Uno de los pilares de la red se enfoca en el tema de la interseccionalidad y durante el último año hemos elaborado una guía sobre interseccionalidad, discriminación racial y protección de las minorías. Esa guía está disponible en inglés, en línea, pero esperamos traducirla al español durante el próximo año también. Pues me gustaría hablar un poco sobre las razones por las cuales hemos decidido publicar esta guía. Como ya saben y como lo hemos escuchado hoy, el concepto de interseccionalidad fue elaborado hace poco más de 30 años y en el mundo académico, por ejemplo, se han realizado muchas investigaciones como las investigaciones de Kimberly Crenshaw, para exponer las causas y los efectos también de la interseccionalidad en todos los ámbitos de la vida. El acceso a los servicios de salud, como lo explicó Aline, el acceso a la justicia, el mundo laboral, etc. Y la interseccionalidad ha demostrado que, aunque todos debemos estar unidos en dignidad y derechos, la edad, el género, la condición de migrante, la discapacidad o la pertenencia a un grupo minoritario o indígena son factores importantes de la forma en que se percibe o en que se trata a los individuos. Y pues la interseccionalidad es un concepto teórico clave para promover la igualdad para todos y todas. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sobre cómo aplicarla en la práctica y es precisamente por este motivo que hemos publicado esta guía. Entonces, la guía proporciona un enfoque paso a paso para pasar de la teoría y llegar a la práctica. Y se apoya en el reconocimiento de la interseccionalidad por los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que han calificado este enfoque como clave para construir sociedades inclusivas y resilientes también. La guía está orientada a las personas que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo a los equipos de país, pero también creemos que puede ser un instrumento útil para todos los que quieran desarrollar esfuerzos e iniciativas para combatir las múltiples formas de discriminación, incluidos los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, por ejemplo. Y así esta guía formula recomendaciones prácticas divididas en 6 categorías que quiero presentar de manera breve. La primera categoría de recomendaciones se enfoca en cómo entender y documentar las experiencias de las personas afectadas por la discriminación interseccional. Recomienda prácticas tales como fomentar la empatía y la solidaridad para permitir la inclusión y la plena participación de todos y todas. También recomienda un enfoque holístico, contextual y centrado en las experiencias de los que sufren discriminación e insiste en la relevancia de tener datos también de forma desagregada, como lo dijo Romina y mi colega Aline también. La segunda categoría de recomendaciones se centra en la importancia de crear espacios en los que se puedan escuchar y también amplificar las voces de las personas afectadas por la discriminación. Y también tenemos que utilizar esas experiencias para desarrollar políticas públicas y protocolos diferenciados. La tercera categoría se enfoca en el desarrollo de políticas y programas en áreas estratégicas como la educación, el mercado laboral, la salud o el acceso a la justicia, por ejemplo. La cuarta se centra en la necesidad de desarrollar y apoyar reformas jurídicas e institucionales
que aborden la discriminación de manera estructural y las normas también. La quinta nos recomienda amplificar la cooperación y la creación también de redes de apoyo entre diversos actores, como los actores de la ONU, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, y eso en varios ámbitos, en particular con el ámbito académico. Estas redes pueden ayudar a desarrollar también buenas prácticas para la implementación de una perspectiva de interseccionalidad. Y la última categoría se enfoca en la importancia de la educación a todos los niveles, porque la educación es clave también para cambiar las normas sociales que normalizan las discriminaciones y también los discursos de odio como el racismo, la transfobia, el sexismo, etc. Pues con esto me detengo, pero les invito a consultar, utilizar y también compartir la guía. Y muchas gracias y espero que continuemos discutiendo este importante tema. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. De verdad, no es suficiente. Quiero enfatizarlo. Por favor, vean esta guía. Está súper interesante. Estos pasos, sobre todo, nos conectan con esto que conversábamos antes de la emoción, de cómo nos afecta, que a veces de la perspectiva del derecho es como no tenemos sentimientos, los abogados no sienten nada y más bien lo que nos llama este concepto de interseccionalidad es a eso, es a vernos hacia adentro y a ver cómo estos estereotipos pueden manifestarse. Entonces, de verdad, los invitamos a ver estas guías y ver cómo las pueden poner en práctica, que además es parte de lo que vamos a conversar ahora sobre la implementación de la interseccionalidad, esos retos, éxitos y buenas prácticas que podemos observar. Y para eso quiero empezar presentando a J. Vargas Alvarado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica con especialización en género y políticas de igualdad. Ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Asociación MULAVI, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos. También se ha desempeñado como persona comisionada para asuntos LGTBQ+ de la Casa Presidencial. Así que como defensora de los derechos humanos, se ha comprometido a sensibilizar los retos a los que se enfrentan las personas parte de la comunidad LGTBQ+. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has abogado o apoyado la promoción desde una perspectiva interseccional en programas y políticas gubernamentales de lucha contra la discriminación en Costa Rica? ¿Y cuáles han sido algunos de los posibles retos y éxitos que has observado a nivel nacional o estatal? Muchísimas gracias por esa pregunta. Primero, saludar a todas las personas, a las distinguidas personas que me acompañan en el panel, tanto de forma presencial como a través de la plataforma virtual, al público presente, tanto también de forma presencial como virtual. Agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este espacio, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Universidad para la Paz. Y bueno, justamente esa pregunta tiene diferentes enfoques, porque lo primero que hay que decir es que las diferentes personas, los diferentes actores, las diferentes organizaciones e instituciones pueden contribuir a reforzar el enfoque de interseccionalidad para mejorar la dignidad humana de las personas. Tanto desde sociedad civil como desde el Estado, como desde la academia y las organizaciones intergubernamentales pueden contribuir a reforzar este principio, este enfoque. Mi paso por los distintos sectores me ha permitido por lo menos concluir dos cosas. Una, la mencionó el juez presidente Pérez Manrique, que es la integralidad que podemos utilizar o reconocer cuando vamos a utilizar el enfoque de interseccionalidad. Reconocer que las personas son mucho más que la característica propia de su identidad de la que estamos haciendo referencia. Una mujer lesbiana, por ejemplo, es más que su orientación sexual. Ahí también confluye, bueno, género, confluye edad, confluye origen étnico racial, confluye situación de discapacidad, confluye situación de salud, confluyen creencias espirituales, religiosas, etc.
utilizar la integralidad para acercarnos al enfoque de interseccionalidad ha generado algunos retos en las diferentes implementaciones de las políticas públicas. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans mayores de edad, pero dejamos por fuera a las personas trans menores de edad. Allí no estamos tomando en cuenta una parte de la interseccionalidad, que es tomar en cuenta la edad de las personas trans para el reconocimiento de sus derechos humanos. También las personas trans, si bien hay un reconocimiento del nombre en Costa Rica, hay otro reto que podemos mencionar, que es que cuando desean postularse para puestos de elección popular, para cumplir con el principio de paridad y alternancia, se toma en cuenta el sexo registral, que es el sexo asignado al nacer, ya que Costa Rica aún no cumple a cabalidad la opinión consultiva 2417, donde se explica que el reconocimiento de la identidad de género es más que el reconocimiento del nombre, sino que también tiene que permitirse la rectificación del componente sexo registral. Y entonces, bueno, una mujer trans que desea postularse a una diputación tiene que ocupar un lugar, una casilla, un puesto destinado a un hombre, por ejemplo, vulnerando principios y derechos humanos como la confidencialidad. Otra conclusión que podemos mencionar, además de la integralidad, es la visibilidad que permite realizar la interseccionalidad. ¿Y a qué me refiero con visibilidad? A poder visibilizar o evidenciar esas poblaciones que han estado invisibilizadas. Ay, Jota, está mencionando mucho la palabra visibilidad. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, que cuando abordamos, y como lo decía la secretaria adjunta Romina, esta mirada homogénea de las mujeres, por ejemplo, estamos dejando por fuera a las mujeres trans, a las mujeres rurales, a las mujeres en situación de discapacidad. Estamos dejando por fuera poblaciones que se quedan en la invisibilidad. Y entonces la interseccionalidad nos permite ver cada uno de estos factores, ver cada una de estas características de las personas que construyen su identidad para visibilizarlas. Y entonces también nos trae varios retos que podemos evidenciar, y uno es la población intersex. Desde el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la población intersex es una de las poblaciones más invisibilizadas en las luchas por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, estados como Costa Rica siguen sin reconocer algún tipo de normativa, de algún tipo de decreto, de ley para proteger los derechos humanos de las personas intersex. Se siguen vulnerando sus derechos humanos a través de realizar intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento. Otra es, por ejemplo, las personas no binarias. Y aquí ya no puedo hablar de un reto, sino también voy a hablar de un éxito que hemos tenido en Costa Rica. Y el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias se ha dado en diferentes niveles. Uno de ellos es el cambio de nombre. El decreto del Tribunal Supremo de Elecciones que permite el cambio de nombre para las personas trans no es una norma binaria, sino que habla de las personas que por su identidad de género, y entonces en conversaciones con el registro civil se nos ha indicado las personas no binarias están incluidas dentro de este decreto, aunque no se mencionen expresamente. Más allá, en mi paso por la Casa Presidencial se logró emitir un decreto que reconoce el componente o el marcador X en el sexo registral para las personas no binarias migrantes que pueden optar por modificar su DIMEX, su documento de identidad de persona migrante, para incluir en la casilla o la categoría sexo una X cuando son personas no binarias. También esfuerzos de la Dirección de Migración y Extranjería lograron que en Costa Rica se permita la inclusión del componente X en el sexo de las personas costarricenses en su pasaporte. Pese a que las personas trans en Costa Rica no podemos optar por la rectificación de nuestro componente sexo registral, sí podemos modificarlo en el pasaporte de identidad. Y bueno, esto nos
permite poder evidenciar que la integralidad y la visibilidad, para ir concluyendo y dejar tiempo a las preguntas, reconocen las barreras que existen o esas estructuras sociales, políticas que mencionaba Larissa Arroyo, yo agregaría médicas, inclusive en el caso de las personas intersex, que impiden la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Ese ideal que busca el principio de igualdad y no discriminación, que es garantizar los derechos humanos y todos los derechos humanos para todas las personas, en busca del fortalecimiento de la dignidad humana de cada persona. Desde sociedad civil, y con esto me gustaría concluir también, se han dado éxitos en el uso de la interseccionalidad. Y es que cuando sectores diferentes se unen para una misma lucha, se logra triunfos, se logran objetivos. Uno de ellos es la reforma penal sobre no discriminación racial, que incluyó otras características de la identidad, como lo es la orientación sexual. Y también nos deja algunos retos para quienes ejercen la función pública o quienes están en organismos internacionales, y es ese reto de incluir la interseccionalidad en todas las políticas públicas o en todas las acciones que hagamos, y no solo en aquellas políticas públicas destinadas a derechos humanos. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando estamos hablando de cuestiones económicas, cuando estamos hablando de cuestiones que van más allá de derechos humanos per se, hay que utilizar también una mirada interseccional para garantizar ese alcance a todas las personas en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jota, por este recuento tan completo de todos esos retos y trabajo pendiente que queda para hacer aquí en Costa Rica. Por último, quiero darle paso a Elizabeth Jiménez Mora. Ella es abogada costarricense, especializada en derechos humanos. Cuenta con una experiencia en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las Naciones Unidas, y trabaja también con la sociedad civil. Actualmente trabaja como consultora con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y asociación y con la sección de seguimiento e impacto de la Comisión Interamericana, además de ser representante de la sección de derechos humanos del Intersectional Bar Association. Así que también cuentas con experiencia en la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Entonces, quisiéramos preguntarte cuál es la relevancia de la interseccionalidad en los procesos de paz, especialmente en el caso colombiano, y si puedes comentar algunos retos y ejemplos de buenas prácticas a nivel colombiano. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Primeramente quisiera también extender un cordial saludo a las personas que nos escuchan y por supuesto a las expertas con las que comparto la mesa, que de verdad es un honor. Volviendo un poco a la pregunta, creo que desde mi experiencia personal y debido a la fortuna que tuve en cuanto a la región en la que tuve oportunidad de estar en Colombia, considero que la interseccionalidad es uno, sino que el elemento clave del éxito o desatino de un proceso de paz. El impacto de los conflictos armados en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad es especialmente grave. Como bien lo explicaba la experta María Cecilia Hércole en una entrevista sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto de Yemen, y recientemente su entrada en EGIL sobre el impacto de los conflictos armados en personas LGBTIQ+, estas afectaciones son afectaciones que persisten, se transforman e incluso pueden agudizarse durante los procesos de paz, como por ejemplo el cambio del rol de las mujeres excombatientes luego de la dejación de armas, cómo les afecta a ellas los estereotipos establecidos en la sociedad y cómo esto viene a influenciar su rol en la sociedad. Yo tuve la oportunidad de estar en el Urabá, una de las regiones que fue más golpeada por la guerra, pero a su vez una zona maravillosa porque es muy rica en cultura, porque se caracteriza por la presencia de muchas comunidades con pertenencia étnica negra, indígena, afrodescendiente, entre otros.
Entonces, partiendo de esto y haciendo particular énfasis en el hecho de que, por supuesto, mi opinión se deriva o se basa en mi experiencia personal en un solo territorio de un país muy extenso y al mismo tiempo de un conflicto de los muchos que se están dando y se han dado a nivel mundial, me atrevo a decir que uno de los retos es el tema de los recursos, como también mencionó la colega Larisa al inicio. Pero los recursos en el entendido de la palabra menos, o sea, en el sentido menos simplista de la palabra. ¿Por qué? Con eso me refiero a lo siguiente. Me refiero a los recursos necesarios para adquirir el entendimiento de las necesidades particulares, a la visión del mundo y también a la percepción de lo vivido durante el conflicto por las comunidades. Una de las lecciones que me dejó mi tiempo en Colombia y que más valoro es el tener más claro que nunca la extrema importancia de entender que hay 1 millón de realidades allá afuera que quedan fuera del proceso de razonamiento diario común que uno tendría, pues se desarrollan en realidades que son muy distintas. Y esto puede tener como consecuencia que la definición o el entendimiento de qué significa reparación, daño o pérdida sea distinto. La realización de cuál es el alcance de las diferencias que hay entre las culturas del mundo, incluso dentro de una misma región y un mismo país, y el impacto que esta congruencia de situaciones y particularidades tienen en la vida de las personas, creo que es un game changer. Bajo este supuesto, se necesitan recursos humanos, económicos, sociales, de tiempo, entre otros, para poder tener acceso a comunidades, no solo de manera física, sino también de manera personal y técnicamente hablando, estar suficiente tiempo para adquirir una noción de estas diferencias que se han mencionado a lo largo del panel, formar lazos de confianza y lograr transmitir una idea de un sistema que incluso para los expertos es difícil, como el término de justicia transicional, y obtener un análisis de viabilidad de opciones de reparación y procesos de reinserción en la sociedad que sean acordes a las distintas realidades y tradiciones, y además económicamente sostenibles en el tiempo. Entonces, al fin y al cabo, todo esto vienen a ser retos que creo que aplican, por supuesto, al contexto colombiano, pero en términos generales, y que se ven agudizados en tiempos de paz. Porque como todo en la vida no hay regla absoluta, y por ende un proceso de paz, especialmente en zonas con un alto grado de variedad étnica, requiere más que solo dinero para ser efectivo y encontrar estos recursos. Puede ser un reto debido al contexto de posconflicto, de transición y las consecuencias emocionales de desconfianza y económicamente devastadoras que puede dejar una guerra. No obstante, en este sentido yo creo que Colombia también nos enseña mucho al resto del mundo y por eso quisiera resaltar algunas buenas prácticas que pude observar durante mi tiempo allá. Y es, primero, que el trabajo con las nuevas generaciones. Romper estos patrones y la apropiación del pasado desde una perspectiva alejada del odio, con miras a buscar opciones al futuro para no repetir los errores, me parece una de las cosas más importantes a rescatar. Segundo, tenemos la reconstrucción del tejido social en la medida de lo posible y por supuesto siempre cuidando no realizar acciones con daño, dejando de lado la división categórica de víctima o victimario, porque se ha abierto un espacio de diálogo que da también la oportunidad de entender que en ocasiones una misma persona puede estar en ambas posiciones, en ambas categorías. Y esto viene un poco, si bien tal vez no eliminar del todo, pero así a tratar de derrumbar esas barreras que nos dividen. Buscar medios de reparación también por medio del proceso de reinserción en la sociedad de las personas sujetas a procesos de rendición de cuentas. Esto me parece una cosa maravillosa del sistema, en el sentido de que esto implica tomar en consideración estas distinciones, estas cosas que nos hacen diferentes y que al mismo tiempo nos hacen especiales. Entonces, y volver un poco la idea de resocializar a las personas que por algún motivo han terminado en situaciones complejas jurídicamente hablando, pero
en lugar de este sistema de castigo y venganza que muchas veces se implementa desde el ámbito penal. Además, quisiera resaltar, por ejemplo, el tema de que los equipos y la persona relatora de los casos que involucre comunidades étnicas tenga experiencia, pero más allá de eso, dedicación, entrega y apertura que se requiere para tratar de incorporar estos elementos esenciales en un verdadero proceso de paz, reparación y construcción. Esto es esencial y me llama mucho la atención porque ya se ha mencionado un par de veces en el panel el hecho de que los abogados tienen que apegarse a la ley y no tener sentimientos, pero realmente debería ser todo lo contrario. Y creo que en Colombia tuve la oportunidad también de ver esto por parte de algunos de los magistrados y magistradas que están ahorita a cargo de estos casos, y creo que es algo muy importante rescatar. Adicional y finalmente, quisiera hacer como un highlight al tema, por ejemplo, de específicamente la región en la que yo estaba, de cómo se le da importancia o se ha tratado de dar un realce a la cultura después de todo lo que sucedió. Y esto me parece una lección que si bien es cierto, todas estas lecciones en general podrían ser aplicadas en las condiciones ideales, porque como ya mencioné, no se puede aplicar lo mismo para todos y para todas. Entonces, son lecciones que podrían ser replicadas si se dan las circunstancias en otras partes del mundo e incluso en nuestras vidas personales. Creo que son lecciones de vida que sería importante considerar y acoplar para nosotras y nosotros mismos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estas reflexiones finales. Estamos casi en tiempo, pero al principio dije que íbamos a tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Entonces, quisiera preguntarles, los que están en Zoom, si tienen alguna pregunta, que por favor la posteen en el chat, y quienes están aquí, podemos empezar con alguna pregunta, si hay alguna persona de el público que quiera hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, tenemos a alguien que nos va a ayudar con el micrófono. Hola, buenos días, buenas tardes, creo ya. Estas preguntas para Jota. En tu experiencia y en lo que, digamos, has estado investigando y demás, ¿el Estado costarricense ha estado tomando medidas para cumplir con todo lo que la opinión consultiva de la Corte les ha ordenado? ¿Ha ido a buen paso o va lento? ¿Cómo es vos ese cumplimiento? Gracias. Me voy a permitir contestar de una vez. El tiempo, la relatividad del tiempo, ¿no? ¿Qué es rápido, qué es lento en derechos humanos? Yo creo que los derechos humanos se tienen que reconocer lo antes posible. El Estado costarricense tuvo buena fe, en mi opinión personal, para cumplir lo más que pudo o lo más que ha querido la opinión consultiva 2417. Apenas se publicó la opinión consultiva 2417, el Tribunal Supremo de Elecciones se reunió y emitió un decreto donde permitía el cambio de nombre por la vía administrativa. Sin embargo, dejó por fuera a las personas trans menores de edad, que la opinión consultiva 2417 es clara en que las personas trans menores de edad tienen derecho a la identidad de género y al reconocimiento de su identidad de género en 3 componentes: la rectificación de su imagen, su nombre y el sexo registral. Y en esto último, en la rectificación del sexo registral, el Tribunal Supremo de Elecciones no ha cedido todas las súplicas de sociedad civil de reconocer esa posibilidad de rectificar el componente sexo registral. Se han realizado consultas constitucionales a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional le ha dado la razón al Tribunal Supremo de Elecciones y por esa razón, pues Costa Rica, siento yo que no ha cumplido a cabalidad en el tema de identidad de género. En el tema de matrimonio igualitario, pues sí,
Si bien algo nunca antes visto sucedió en el derecho constitucional en Costa Rica, donde la Sala Constitucional dijo que había una norma que era inconstitucional, pero que todavía no era inconstitucional, que iba a ser inconstitucional 18 meses después, donde se iba a derogar. Pues bueno, ya pasaron esos 18 meses, que 18 meses en la vida de dos personas puede significar muchísimas cosas. Pues ya pasó y ya se logró el reconocimiento del matrimonio igualitario en Costa Rica y todos los alcances y efectos que esto conlleva. Entonces es relativo, ¿no? Es relativo, ¿cómo decir? Para mí fue muy lento, pero para otras personas pudo haber sido rápido. Muchísimas gracias a ambos por la pregunta, por la respuesta. Por algún motivo no puedo ver las preguntas que tenemos en el Zoom. No sé si desde aquí nos pueden ayudar, si tenemos alguna que de repente la pueda ver en la pantalla antes de concluir. Pero mientras tanto, mientras nos ayudan aquí en la parte técnica, les voy a pedir a las panelistas que vayan pensando en una reflexión un poco más cortica, 1 minuto para terminar. ¿Qué es eso que se llevan de esta mesa de discusión? ¿Qué es eso que les queda como para pensar, ese food for thought, como decimos, para finalizar? Vamos a ver si me muestran alguna de las preguntas que tenemos online. A veces estas partes técnicas son buenas porque dan tiempo para pensar. Entonces voy a irlos llamando en el orden como los presenté para seguir como esta misma forma. Y voy a empezar con las personas que nos acompañan online. Entonces, Larisa, en 1 minuto, ¿qué son esas ideas, esas reflexiones finales? Bueno, me tomaron por sorpresa, pero creo que haría énfasis, sobre todo porque lo que me correspondió a mí era como un poco más general, ¿verdad? Quisiera hacer énfasis en la parte de la necesidad del uso de la empatía a través de la interseccionalidad como una herramienta vital justamente para poder de alguna manera acercarnos a ese cumplimiento del acceso a los derechos humanos para todas las personas sin discriminación algunas. Y justamente pensar la interseccionalidad como una especie de lentes que nos permite ver realidades que de otra manera no podríamos ver y por lo tanto no podríamos trabajar justamente para erradicar esa discriminación. Y de nuevo, nada más reiterar que incluso desde un punto de vista estratégico, ¿verdad? Para de alguna manera acortar ese tiempo para poder acercarnos a lo que en principio todas las personas aquí deberíamos desear, que es un mundo más justo, más igual y con menos discriminación y más feliz, que al final y al cabo eso es lo que, por lo cual deberíamos estar trabajando. Muchísimas gracias. Ahora le doy el paso a Lynn. En 1 minuto, ¿cuál es esa reflexión final? Bueno, muchas gracias. Después de escuchar a todos los colegas, la impresión que tengo es que tenemos mucho trabajo para hacer, que recién estamos empezando todo. Y algunas cosas que son importantes que fueron mencionadas muchas veces fue la cuestión de producción de datos desagregados, porque sin los datos desagregados no se puede hacer un análisis profundo de cuáles son las problemáticas que realmente tenemos que enfrentar. También algo importante que es que haya diversidad en los espacios de decisión también, que los espacios de decisión también estén, que los espacios de decisión también estén incluidas justamente estas personas que pertenecen a grupos cuyos derechos son vulnerados también. Y después algo también que me hizo reflexionar es sobre la importancia de la reforma institucional justamente para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar el paso a Romina, de aquí a la corte.
Bueno, muchas gracias. En estas palabras finales quería felicitar a Laura y a todo el equipo, a María Teresa por la moderación, al Alto Comisionado, a la Universidad para la Paz por la excelente forma en que han organizado este panel, este evento, porque realmente hemos ido desde lo más abstracto, ¿no? de la parte más teórica hacia la práctica y bueno, ver cómo bajamos esos estándares a la realidad. Y yo me quedaría con ese elemento clave, ¿no? Porque realmente aprendí muchísimo de las experiencias que nos contaron las demás panelistas, pero bueno, sobre todo Elizabeth, Jota, desde esas miradas nacionales. Y creo que eso es muy bueno porque es ese diálogo, ¿no? O sea, la Corte Interamericana establece estándares, avanza en esa fijación de estándares, pero para la eficacia interna de los derechos humanos necesitamos que los estados adopten políticas públicas, hagan acciones específicas. Y entonces, tomar conocimiento, escuchar de primera mano a las personas que están en terreno, que están en los países, que también los funcionarios que hacen parte muchas veces de avanzar con esas políticas hacia la igualdad. Creo que a mí al menos me llena mucho porque da sentido, digamos, a todo el trabajo de la Corte Interamericana y justamente nos muestra ese camino a seguir para la eficacia plena, igualitaria de los derechos en todos nuestros países, en toda nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle el minuto a Laura ahora. Gracias. Y también quiero agradecer de nuevo a las panelistas y a todos y todas los que están aquí con nosotras. Y también a María Teresa por la moderación. Pues creo que hemos visto en esta discusión que la interseccionalidad es una perspectiva clave para reforzar el alcance, la eficacia, el impacto también de las intervenciones a favor de los derechos humanos. Y también para garantizar formas de desarrollo inclusivo y sostenible para todos y todas. Creo que todavía tenemos muchos que aprender en relación con la implementación de la interseccionalidad y también tenemos muchos que aprender juntos. En particular, creo que hay muchas organizaciones a nivel local, organizaciones de la sociedad civil, jóvenes también, que nos pueden enseñar buenas prácticas creativas en relación con la implementación de una perspectiva interseccional. Y tenemos que aprender de este tipo de este tipo de prácticas que pasan a nivel local y pues espero que podamos continuar esa discusión en otros espacios y gracias por todo. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos con Jota. Muchas gracias. Agradecer la moderación de la doctora María Teresa, agradecer la pregunta del público y todos los aprendizajes de las panelistas. Y tomando en cuenta los aprendizajes, me gustaría tocar dos temas específicos. Tomando en cuenta la exposición de Aline, la urgencia de una reforma estatal e institucional que tome como base la interseccionalidad. Y tomando en cuenta la exposición de Laura y Elizabeth, yo creo que es importante utilizar un lenguaje sencillo para comunicar derechos humanos, para comunicar lo que queremos promover y garantizar en esta temática, utilizando esa poderosa herramienta que es la educación con enfoque interseccional como clave del éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por último, mi colega Elizabeth aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo de mi parte, muy agradecida por el espacio y permitirme ser parte. Y creo que quisiera hacer énfasis en el hecho de que para mí ha quedado bastante claro que la mejora es un proceso de aprendizaje y constante evolución, donde la clave va a venir de la apertura a entender las implicaciones de esta interseccionalidad y también con el objetivo de aplicar estos aprendizajes en pro de las estrategias en cuanto al uso de los recursos que tenemos a disposición para mejorar las condiciones que tenemos actualmente. Sí, así que pues muchísimas gracias y listo.
Muchas gracias. Yo voy a aprovechar también para hacer una reflexión final, porque desde la Universidad para la Paz siempre el compromiso es en estos temas que Jota mencionaba de educación, de traer grupos diferentes al aula de clase y hablar de estos temas. Entonces la reflexión para mí no solo va desde el punto de vista de cómo lo hacemos, sino lo que comentabas de estos procesos de paz, estos procesos que parecen pacíficos, como lo comentaba Jota en unas elecciones, pero verlo desde el punto interseccional e incluir esa información en la data y en los estudios que generamos desde la academia, desde la universidad, la investigación. Más bien me llevo trabajo pendiente. Gracias por esta discusión tan informativa, tan importante en el tema de interseccionalidad. Y ya para terminar, dar las gracias a quienes están aquí de forma presencial, una vez más a la Corte por recibirnos, a quienes están online. Lamentablemente no pudimos tener sus preguntas, no pudimos verlas, pero les agradecemos su participación, el haberse mantenido, el estar aquí con nosotros, y quedamos trabajando. El tema de interseccionalidad es un tema para todos, no es un tema que se limita a los defensores de derechos humanos, a las y los profesores, a la Corte Interamericana y a las Naciones Unidas, sino que es algo que todos y todas tenemos que trabajar. Así que muchísimas gracias y feliz tarde, feliz noche, feliz día para los que se conectan de diferentes lugares del mundo.